Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, doctor, buenas tardes, se le escucha. Listo, vamos a empezar la clase del día de hoy, lo que corresponde a manejo de fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, de importancia clínica sobre todo, ¿no? Lo que vamos a tratar el día de hoy: clasificación de taquiarritmias, diagnóstico de fibrilación, cuadro clínico y etiología, clasificación, y lo que es propiamente tratamiento, ¿no? Control de frecuencia cardíaca, del ritmo y tromboembolismo. Primero vamos a tratar aquellas arritmias que van con frecuencia cardíaca elevada, las taquiarritmias. Las taquiarritmias se dividen en supraventriculares o auriculares y ventriculares. ¿Cómo las diferencio? Por el ancho del QRS, ¿no? Las supraventriculares o auriculares tienen el QRS angosto, menos de 0.12 segundos. En cambio, las ventriculares tienen el QRS ancho, más de 0.12. Aquí están las que son supraventriculares o auriculares. Dentro de estas, la más frecuente de todas, recuerden, es la taquicardia sinusal. Sin embargo, en segundo lugar, y la de importancia clínica, ¿sí? Porque puede llevar a una morbilidad importante, viene a ser la fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular, que vamos a llamarla FA, es una arritmia supraventricular, ¿no? QRS angosto estrecho. ¿Cómo hacemos el diagnóstico electrocardiográfico de fibrilación auricular? Bueno, en el electrocardiograma vamos a encontrar una ausencia de la onda P. Y sí, pues no hay onda P acá, ¿no es cierto? Los intervalos entre R y R, o sea, la distancia entre R y R va a ser irregular, miren. Algunas son más largas distancias, otras son más angostas, ¿no? En vez de onda P, vamos a encontrar esta línea. Van a darse cuenta como que temblara la línea, ¿no? Como que temblara la línea. Son las pequeñas ondas F minúscula de fibrilación auricular, que sobre todo se ven en la derivada B1. Acá van a ver B1, miren cómo van a aparecer las pequeñas ondas F minúscula de fibrilación y intervalos entre R y R irregulares. Para que se den cuenta y ausencia de onda. Dentro de las causas de fibrilación auricular, ¿cuáles son las más comunes? La más frecuente de todas va a ser hipertensión arterial, seguido de cardiopatía isquémica, de las valvulopatías estenosis mitral. Ya son las tres que tengo que tengo un paciente que fibrila, tengo que preguntarme, ¿no? Este paciente es hipertenso, ha tenido un infarto, una secuela, un infarto agudo, o tiene un problema mitral. Estenosis mitral es la valvulopatía asociada. Si no tiene ninguna de esas, buscar otras causas. Y yo les recomiendo buscar lo que es hipertiroidismo. Está dentro de las causas más frecuentes, sobre todo en pacientes sin mayores factores de riesgo. Por ejemplo, uno de ustedes me fibrila ahorita, tendría que buscar dentro de las causas hipertiroidismo. ¿Por qué ocurre la fibrilación auricular? Bueno, hay una serie de impulsos eléctricos que nacen a nivel de las aurículas que originan pues estas ondas F minúscula, ¿no? El cuadro clínico varía de asintomático, pacientes que no tienen nada, ¿no? Es un hallazgo electrocardiográfico, hasta síntomas pues como disnea, palpitaciones, en algunos casos hipotensión, síncope y hasta falla cardíaca. Clínicamente lo que voy a encontrar es más latidos que pulsaciones. Esto se denomina pulso deficitario, cuando encuentro más latidos que pulsaciones. Es decir, puedo encontrar una frecuencia cardíaca de 100 y una frecuencia de pulso de 80. No todo lo que late se hace pulso. ¿Cuánto es la diferencia para hablar de pulso deficitario? Más de 10. Más de 10 latidos de pulsaciones. ¿Qué pulsaciones? Eso es pulso deficitario. Clasificación. Bueno, paroxística, menos de 7 días. Esta fibrilación auricular paroxística debería cardiovertirla. La palabra cardioversión se refiere a que debo regresar a la fibrilación auricular, a la arritmia, a ritmo sinusal. Paroxística tengo que cardiovertirla. Luego tenemos la persistente, más de 7 días, la persistente de larga duración, más de un año, y la permanente. La gran mayoría, más del 90%
o más de fibrilaciones auriculares van a ser permanentes. ¿Ya? Pacientes ancianos, adultos mayores, hipertensos, diabéticos, un hallazgo, fibrilación auricular. Doctor, ¿va a seguir fibrilando? Podrías pensar, ¿no? Hay que regresarlo al ritmo sinusal. Yo les digo que no se han encontrado diferencias en mortalidad y complicaciones. Aquellos pacientes que tú dejas que sigan fibrilando y solo controlas la frecuencia cardíaca y disminuyes el riesgo de tromboembolismo. O sea, va a seguir fibrilando, pero hago que no esté taquicárdico y disminuyo su riesgo de tromboembolismo. La mortalidad entre complicaciones entre los que los reviertes y los que siguen fibrilando va a ser la misma. Por eso la mayoría, sobre todo fibriladores crónicos, ancianos, lo dejas fibrilando y solo controla la frecuencia cardíaca. ¿En quiénes yo cardiovierto? Pacientes agudos y también pacientes sintomáticos, pacientes permanentes, que a pesar del manejo de frecuencia van a seguir con palpitaciones, síncope, dolor torácico. Entonces, cuando hablamos de tratamiento de fibrilación auricular, tienes que especificar, ¿no? Hay 3 pautas de tratamiento, 3 momentos de la terapéutica. ¿Cuáles son? Primero, prevención del tromboembolismo. Evitar que el paciente haga émbolos, porque ese ritmo caótico que hay en la aurícula me crea coágulos que embolizan a nivel cerebral, miembros inferiores, mesentéricas. Entonces tengo que evitar que haga émbolos. Control de la frecuencia cardíaca. Control de la frecuencia cardíaca. O sea, el paciente que no presente, pues, frecuencias cardíacas más de 100, 110. Y pacientes que yo quiero, pues, he decidido de que ya no fibrilen, que regresen a ritmo sinusal. Entonces, son tres pautas de tratamiento que tengo que seguir. Prevención del tromboembolismo, o control de frecuencia, o control de ritmo. Vamos a ver los casos clínicos de cada uno de estos puntos. Tenemos el caso 1, que dice, Luis, 75 años, llevado al consultorio después de un año de haber sufrido un infarto cerebral. Tiene antecedente de hipertensión y diabetes controlada. Su presión está normal, su frecuencia cardíaca está ok, y se encuentra pulso deficitario. Pulso deficitario es diagnóstico de fibrilación auricular. No es un paciente que fibrila. La pregunta es, además de continuar la terapéutica para hipertensión y diabetes, ¿qué medicación indicará para manejar la fibrilación auricular? Entonces, fibrilación auricular es prevención de tromboembolismo, manejo de frecuencia y manejo del ritmo. Frecuencia cardíaca hemos visto que está controlada. Es un paciente adulto mayor, fibrilador, es una fibrilación permanente. O sea, el ritmo, regresarlo al ritmo sinusal, no tiene mayores síntomas de la fibrilación, que siga fibrilando. Ya manejo frecuencia. Entonces, ¿en qué hay que enfocarnos? Hay que enfocarnos en la prevención del tromboembolismo. ¿Por qué? Porque este paciente ha hecho un infarto cerebral. Y este infarto cerebral probablemente sea una consecuencia de la fibrilación auricular. Entonces, cuando decimos prevención del tromboembolismo, ¿qué aspectos debemos valorar? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para elegir la mejor medida terapéutica? Hay que tomar en cuenta la presencia de si el paciente tiene o no una prótesis valvular. Hay que valorar el riesgo de tromboembolismo. O sea, el hecho de fibriles no es sinónimo que vas a hacer tromboembolismo. Hay que ver qué tanto riesgo tiene. Ojo, si voy a prevenir tromboembolismo, voy a usar anticoagulantes, ¿cierto? Entonces, valorar el riesgo de sangrado en esos pacientes. Y también la elección del anticoagulante tendrá que ver con la presencia o no de enfermedad. Así tenemos que lo primero que vamos a evaluar en un paciente con fibrilación auricular, en el cual queremos prevenir el tromboembolismo, es evaluar la presencia de enfermedad valvular. Entonces tenemos un paciente con una fibrilación auricular valvular, aquella que tiene estenosis mitral moderada severa o prótesis valvular mecánica. Estos pacientes con fibrilación auricular y esta patología valvular de acá, no estenosis aórtica, o sea, mitral moderada severa, se anticoagulan sí o sí tienen que anticoagularse. Y mi opción es warfarina. O sea, me cierro, warfarina es mi opción. Los pacientes no valvulares, o sea, que no tienen este daño, en ellos hay que valorar el riesgo de tromboembolismo. Y el riesgo yo lo valoro con el score de CHAS-VAS 2-2. Este CHAS-VAS
Según el puntaje que yo saque, que lo vamos a hablar, me va a decir si el paciente se anticoagula o no. ¿Y con qué se anticoagula? O con warfarina o con nuevos anticoagulantes orales. Acá tengo opciones. En el primer caso no tengo opción, solamente warfarina. Ese CHAS-VAS es un acrónimo, ¿no? En inglés, falla cardíaca, hipertensión, edad, diabetes, stroke, enfermedad vascular, otra vez edad y sexo femenino. Si el CHAS-VAS tiene al menos 2 puntos, por ejemplo, edad mayor de 75 años, stroke, la anticoagulación debería darse sí o sí. Al menos con 2 puntos, la anticoagulación debería darse sí o sí. Sí o sí. Y ahí tengo opción de warfarina o nuevos anticoagulantes orales. Si es un punto nomás que tiene el paciente, yo lo valoro. Yo digo, puede ser, vamos a ver, vamos a valorar independientemente. 0 puntos no se da anticoagulación. También tengo que valorar el riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado, porque voy a dar un anticoagulante, lo valoro con el score de Half-Bled. Half-Bled alto no me dice que no tiene que recibir anticoagulantes. No, simplemente me dice que el paciente tiene que tener cuidado. O sea, un Half-Bled de más de 3 o 3 no me dice que el paciente no va a recibir fármacos. Me dice que los puede recibir, pero tienes que tener cuidado, monitorizarlo bien, ¿no? O sea, aquí están estos parámetros que se valoran en este score. Ahora, digamos que para el paciente sí está indicada la anticoagulación. ¿Qué medidas tengo? ¿Con qué fármacos cuento? Pero acuérdense de que el problema es que me haga émbolos en el corazón, ese émbolo se desprenda y llega a ser un infarto cerebral. Y los infartos cerebrales, acuérdense, esta área infartada, tengan en cuenta también, recibe mayor irrigación cerebral. Y al recibir mayor irrigación cerebral, también corre el riesgo de sangre. Y ahí viene el infarto con transformación hemorrágica. Un infarto cerebral puede sangrar. Cuando es grande, puede sangrar. Entonces tienen que valorar todo eso, ¿no? Tienes un paciente con fibrilación auricular e infarto cerebral. Hay que anticoagularlo, sí, pero a veces tienes que esperar un poco, porque esa área de infarto podría sangrar, se puede transformar en hemorrágica. Vamos a ver esto. Entonces, ¿qué opciones tengo para prevenir el tromboembolismo? Antiagregantes plaquetarios, antagonistas de la vitamina K, inhibidores directos de la trombina, inhibidores del factor 10A. Son mis opciones. Vamos a ver. Primero, antiagregantes plaquetarios, aspirina y o clopidogrel. Dar aspirina y o dar aspirina más clopidogrel, ojo, para prevenir tromboembolismo, estamos hablando, prevenir tromboembolismo en fibrilación auricular, no sirve, ¿ya? Estamos hablando de pacientes que fibrilan y tienen alto riesgo de tromboembolismo, CHAS-VAS, digamos, alto, o valvulares. Yo pretendo darle antiagregantes, uno o los dos, para evitar que haga un trombo, un infarto, no sirve para eso. Otra cosa es para prevención secundaria en infarto cerebral en pacientes que no fibrilan un infarto de miocardio. Ahí sí podría indicarlos. Pero el caso puntual de fibrilación auricular con riesgo de tromboembolismo, si yo pretendo prevenir tromboembolismo con antiagregantes, no está indicado. Más bien, me pueden aumentar el riesgo de sangrado cuando los junto. Esto no vamos a discutirlo más. Luego tenemos los anticoagulantes. Entonces, antiagregantes no sirven. Anticoagulantes. Miren, acá tenemos a los antagonistas de la vitamina K. Esta es la warfarina, es un antagonista de la vitamina K. ¿Cómo actúa? Inhibiendo a los factores dependientes de vitamina K. El 2, el 7, el 9, el 10, o sea, varios factores. Como inhibe varios factores, a veces el efecto no es tan predecible. O sea, yo puedo darle a un paciente 5 miligramos, ahora también le doy 5 miligramos, y en uno no le hace nada y el otro sangre. O sea, hay que monitorizarlo bien, es un efecto variable. En cambio, tenemos inhibidores del factor 10A o inhibidores de la trombina que actúan sobre un solo factor. Estos son los nuevos anticoagulantes. Como actúan sobre factores puntuales, su efecto es más esperable, predecible. Tenemos entonces a la warfarina. Recuerden que el IRR normal es menos de 1.5.
Ese INR es una forma estandarizada de monitorizar, una prueba estandarizada para monitorizar la warfarina y la anticoagulación. Yo digo que un paciente está bien anticoagulado cuando su INR está entre 2 y 3. ¿No? Se le deja warfarina de base 5 miligramos, más o menos se puede aumentar la dosis. Es un fármaco arduo conocido, muy antiguo. El problema es que hay que monitorizarlo mucho. Entonces, es de elección en qué pacientes, ya lo vimos, los valvulares. En los valvulares se usa este fármaco de elección. También en quiénes, en pacientes con falla renal. Con falla renal y fibrilación y tengo que anticoagularlo, warfarina. El problema es que hay que vigilarlo bastante. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, como tú en varios factores, el efecto no es tan predecible. Puede ser variable en varios pacientes. Hay que monitorizar INR constantemente. Y aparte que interacciona con todo. Ese es el problema. Interacciona con todo, cualquier medicamento, con ensaladas, etc. Hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, fíjense en quienes sí es de primera línea. Luego tenemos los nuevos anticoagulantes orales. Inhibidores de la trombina, el factor 2 de Vigatran y el factor 10, rivaroxaban, apixaban, edoxaban. Ventajas, facilidad de uso. Yo doy una dosis fija y me olvido del asunto. No tengo que monitorizar nada. Es comparable a warfarina. Ojo, todos se comparan con warfarina. Es comparable, tampoco es superior. Tampoco tiene mayor riesgo de desangrado. ¿Cuál es el problema? Pacientes renales, no los puedo usar. El hecho que no se monitoricen es excelente porque dosis fija, ya no monitorizo nada, pero también en algunos casos, por ejemplo, digamos que, no sé, por alguna razón le doy un paciente renal y me pasé de la dosis y sangra, no tengo cómo monitorizarlo. La ventaja es que su tiempo de vida media es corto y en 12, 24 horas el efecto ya pasa. En cambio, más bien la warfarina el efecto dura hasta 5 días. ¿Tienen antídotos? Sí, pero son anticuerpos monoclonales, antídotos que no se consiguen fácilmente. Su uso es discutido en pacientes valvulares, lo que les he dicho. O sea, el valvular no es de elección, eso es warfarina. Y también el tema es el costo. La warfarina, el blister de 10 tabletitas, me costará pues $1 en el hospital. Acá, cada fármaco de estos me cuesta $10 cada pastillita. Tenemos que darlo el día 2 veces, ¿no? Para que tengan en cuenta. Uno de los problemas entonces de estos nuevos anticoagulantes, ¿cuál va a ser? La función renal, ¿no? Contraindicado con una tasa de filtración menos de 30, menos, peor todavía, para que lo tengan en consideración y bajar la dosis cuando también va cayendo progresivamente la tasa de filtración. Pero tiene sus ventajas y desventajas. Bien, es interesante. Entonces, ¿qué tengo que valorar en un paciente con fibrilación auricular? ¿Es un paciente valvular, válvula cardíaca mecánica o estenosis mitral? Sí. Si es valvular, la opción es un antagonista de la vitamina K. Si no es valvular, valoro el riesgo o chastas. Tiene mayor o igual a 2 puntos, mi opción es o un anticoagulante oral nuevo o un antagonista de la vitamina K. Yo voy a valorar cuál es mi elección. Si tiene un punto, se debe considerar. O sea, ve tú lo que haces. Sobre todo dice que tienes que tener en consideración la edad, ¿no? Uno de los puntos, bueno, tú das 2 puntos en ChatBus, 2 puntos es edad mayor o igual a 75 años. Pero entre 6,5 y 7,5 es un punto. Sobre todo si este puntito es por la edad entre 6,5 y 7,5, podrías valorarlo, darle una anticoagulación. 0 puntos, si yo fibrilo, tengo 0 puntos, no está indicado tratamiento anticoagulante ni antiagregante. O sea, no es que si no le doy warfarina, entonces les puedo dar aspirina. No, aspirina en realidad no tiene función en esta patología. Ojo, en prevención de tromboembolismo y fibrilación, la aspirina no sirve de mucho. Más bien aumenta el riesgo de sangrado. Muy bien. Entonces, caso 2. Hemos visto el tema de anticoagulación. Caso 2. José, 75 años, hospitalizado por infarto cerebral de un día de evolución. Un día. Hipertenso no controlado. Tiene su hipertensión, frecuencia normal, se encuentra pulso deficitario, está fibrilando el paciente. Entonces, edad mayor o igual a 75 años, en CHAS-BAS sería 2 puntos. Tiene DCB, 2 puntos más, sería 4 puntos en CHAS-BAS. Debería ser anticoagulado este paciente. Entonces,
¿Debe recibir anticoagulación? Sí, tiene 2 puntos. Pero un momento, ¿en qué momento la voy a indicar? Recuerden que el infarto cerebral, la zona de infarto, recibe mayor irrigación, ¿no? O sea, hay una zona necrótica, infartada en el cerebro. Nuestro organismo, para compensar eso, irriga más la zona. Al irrigar más esa zona, puede haber riesgo de sangrado, un infarto con transformación hemorrágica. ¿Qué tengo que valorar entonces? Entonces, un paciente con fibrilación auricular con un DCB agudo, tengo que valorar lo que es el NIS. ¿Qué es el NIS? Ya se los voy a presentar. El NIS es un score de gravedad del DCB. Tiene varias variables, no les voy a preguntar las variables, solamente quiero que sepan que existe el NIS. Porque de acuerdo al NIS, yo voy a decir qué día podré empezar la anticoagulación. Por ejemplo, si es un TIA, un ataque isquémico transitorio, agudo, ¿no? La anticoagulación puede darse al día siguiente. Si es un TCB con un NIS leve, menos de 8, a los 3 días. NIS de 8 a 15, a los 6 días. NIS mayor o igual a 16, a los 2 días. Incluso en estos casos, previa evaluación, mira, por imágenes, tomografía o resonancia, para ver que no haya sangrado, que no haya habido una transformación hemorrágica del DCB. Entonces ya conocen el score de NIS. ¿Qué opciones tengo si por, no sé, por A o B está contraindicada la anticoagulación? Te van a someter a una cirugía mayor, tienes una fractura de cadera, un politraumatismo, algo que me contraindique la cirugía. ¿Qué opción tengo? Bueno, les cuento que los trombos en la aurícula se forman ¿en dónde? En el apéndice auricular izquierdo. Esta protrusión en la aurícula es el apéndice auricular izquierdo. Aquí está, mira, este es el ventrículo, esta es la aurícula y este es el apéndice auricular. Entonces, por intervencionismo por cateterismo, se pone un dispositivo que me ocluye el apéndice. Me evita la formación de trombos. Una forma de ofrecer tratamiento a aquellos que se contraindican la anticoagulación. Si te das cuenta, mira, en este algoritmo que está acá, acá lo pone, ¿no? Se puede considerar el uso de oclusores de orejuela izquierda en pacientes con contraindicación clara de anticoagulación. Eso podrías usarlo, ¿no? Tercer caso, a ver. Alfonso, 70 años, es llevado a consultorio por palpitaciones y disnea, presentadas luego de realizar ejercicios. Es hipertenso, presión normal, frecuencia cardíaca elevada, pulso deficitario. Entonces, primero, saber indicar anticoagulación, edad entre 6,5 a 7,5 años, un punto. Hipertensión arterial, otro punto. Ya tiene 2 puntos, fibrila, habría que darle anticoagulación. Eso ya lo decido aparte. ¿Qué otra indicación tendría que esperar? Es un paciente adulto mayor, es un paciente hipertenso y fibrila, ¿no? Tiene pulso deficitario. Probablemente es una fibrilación de hace mucho tiempo. Entonces, en ese momento, sobre todo, lo que yo me voy a enfocar es en controlar la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto tiene que ser la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca, lo que se quiere es que sea menor de 80 latidos por minuto en reposo, menor de 110 en actividad. Entonces, o bajar la frecuencia cardíaca. Tengo varias opciones terapéuticas para eso, que voy a tener en cuenta para elegir la mejor opción terapéutica. Tengo que tener en cuenta si el paciente tiene hipotensión o no, si hay falla cardíaca o si hay EPOC. Dependiendo de eso, yo voy a elegir el fármaco más indicado para ese paciente. ¿Qué opciones tengo? Manejo agudo. Aquí yo voy a ofrecerle manejo agudo. Manejo agudo voy a ofrecerle al paciente que presenta síntomas de descompensación, disnea, dolor torácico, palpitaciones. Palpitación. Aquel paciente que llega a emergencia, evidentemente sintomático. En ese paciente debería ofrecerle fármacos por vía endovenosa. ¿Qué fármacos? Betabloqueadores, antagonistas digitales. Estas son las opciones endovenosas. ¿Qué tenemos acá en nuestro medio? En nuestro medio tenemos la lactócido C, que es un digital endovenoso. Por ahí también tenemos verapamilo endovenoso, el resto no. El manejo crónico. ¿A quién le doy manejo crónico? El paciente de consultorio. Puede ser. Viene a consultorio tu paciente abuelito, tranquilo,
Frecuencia de pulso, 150. Taquicárdico, pero tranquilo. Bueno, señor, va a tomar esto. Manejo crónico. Básicamente le voy a ofrecer lo mismo, pero por vía oral. Por vía oral. Esa es la diferencia. Si me preguntan de elección, ¿qué es el primer fármaco que yo voy a pensar? Siempre van a ser los beta bloqueadores. Sin embargo, tengo que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, en pacientes con EPOC o asma exacerbado, tengo que tener cuidado con los beta bloqueadores. ¿Ok? Los antagonistas pueden ser opción. Verapamil y glitazén son antagonistas no dihidropiridínicos. No dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos tienen la acción de vasodilatación y también tienen la acción de ser inotropo negativos y cronotropo negativos. O sea, me disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Por disminuir la frecuencia cardíaca, me baja la frecuencia. O sea, se pueden usar para manejar frecuencias, ¿pero qué? Pero tengo que tener en cuenta que mi paciente no tenga falla cardíaca. No tenga falla cardíaca. Porque si tiene falla cardíaca mi paciente y tiene fibrilación, no puede usar los antagonistas. Porque son inotropos negativos, la falla cardíaca empeora. O sea, los antagonistas se usan en pacientes fibriladores con frecuencia alta para bajar frecuencia, pero que no tengan falla cardíaca, que solo fibrilen. Más bien, si tienen falla cardíaca, podría ser que yo use digitálicos. Los digitálicos están bien indicados en un paciente con falla cardíaca y fibrilación auricular. Ninguna de estas alternativas, ninguna de estas se dará si el paciente tiene hipotensión. Si tiene hipotensión, shock, la respuesta va a ser siempre cardioversión eléctrica. Ahí tengo que revertirlo al paciente. Ahí va a ser cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica va a hacer que me baje la frecuencia cardíaca o por lo menos que revierta a ritmo sinusal. Por eso es lo que tengo que tener en cuenta, ¿no? Bien. Para manejar frecuencia cardíaca, si tengo fracción de eyección disminuida, mis alternativas van a ser o un beta bloqueador o dioxina. Cualquiera de los dos. Si no hay respuesta, puedo agregar el otro. Si tengo fracción de eyección conservada, o sea, no tengo falla cardíaca, se suma otra opción, y mi otra opción son los antagonistas. Los antagonistas en pacientes con fracción de eyección baja no se pueden dar porque son inotropos negativos. Como dice acá, se pueden combinar la terapéutica, si es que no se alcanza, si es que no se alcanza lo que yo quiero, ¿no? Eso es lo que les he mencionado. Menor 80 reposo, menor 80 actividad. Aquí están los fármacos endovenosos y orales para lo que es este manejo de frecuencia cardíaca en fibrilación auricular. Digitálicos tenemos acá, ¿no? Granatoxi endovenoso y digoxina bioral, para que no tengan ningún. Amiodarona, bien es cierto, se puede usar para controlar frecuencia cardíaca, no es la primera línea, ya no es la primera línea. Si ven ustedes que lo usan en el hospital, lo usan porque a veces es lo único que se tiene. En realidad, amiodarona se usa para controlar lo que es el ritmo, ¿ya? Es una cardioversión farmacológica. Caso 4. 80 años, lleva de emergencia por disney palpitación. Tiene hipertensión arterial sin tratamiento. Viene con hipotensión, frecuencia cardíaca elevada, se encuentra pulso deficitario y crepitantes en ambos semitórax. Probablemente cuando tienes crepitantes en ambos semitórax, sobre todo en bases, puede ser signo de un edema pulmonar. Es medicado en emergencia, estabilizado y pasado luego a hospitalización. Entonces, viene inestable. ¿Y qué hicieron para estabilizarlo? Pulso deficitario, o sea, fibrila. Tiene frecuencia alta. Hay que bajar frecuencia, pero tiene hipotensión. No puedo usar betabloqueadores, no puedo usar antagonistas, no puedo usar digitálicos. Cuando tiene hipotensión, la indicación es cardioversión eléctrica. Una indicación de cardioversión en fibrilación es paciente con inestabilidad hemodinámica. ¿Qué es lo que hicieron con este paciente? Entonces, ¿en quiénes voy a controlar ritmo? Regresarlo a ritmo sinusal. ¿En quiénes voy a intentar eso? Podría intentarlo en pacientes jóvenes,
Como les dije, en pacientes muy sintomáticos, en los que son muy sintomáticos a pesar de control de frecuencia, baja la frecuencia cardíaca, pero a pesar de estar muy sintomáticos, también podría intentar. Y uno que está con inestabilidad hemodinámica, llámese hipotensión, edema pulmonar, angina de pecho, debería ofrecerle cardioversión. Solamente cardioversión eléctrica, no. También se puede intentar cardioversión farmacológica. Entonces, ¿qué tengo que ver acá? ¿Qué tengo que valorar? Algo que tengo que valorar lo que es el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo dejo que pase más de 48 horas del evento, obviamente es un evento agudo, si dejo que pase más de 48 horas, se sabe que ya cuando pasa más de 48 horas ya se forman en el corazón unos émbolos que podrían desprenderse. O sea, si pasa más de 48 horas ya se forman émbolos que se desprenden a nivel auricular. Entonces, si yo le doy la cardioversión farmacológica eléctrica, voy a desprender esos émbolos y ya el paciente me puede venir con un DCD. Entonces, si son menos de 48 horas, no hay problema, yo lo puedo hacer. Le ofrezco cardioversión eléctrica o farmacológica. Pero si pasa más de 48 horas, ya debería previamente anticoagularlo al paciente, estabilizarlo, ya, anticoagularlo y luego proceder a cardioversión. Ojo, la palabra cardioversión es regresarlo a ritmo sinusal. Entonces, ¿qué voy a elegir yo para regresarlo a ritmo sinusal? Va a depender de varios factores. Por ejemplo, si el paciente tiene falla cardíaca, para regresarlo a ritmo sinusal yo puedo usar amiodarona. Si no tiene falla cardíaca, si no tiene cardiopatía estructural, propafenona, flecainida. Si viene un paciente con shock, por ejemplo, cardioversión eléctrica. Y cuando hay refractariedad, o sea, nada funciona de lo anterior, y ahora están usando incluso como primera línea, ablación por catéter. Te meten un catéter a la aurícula y te queman las vías donde se genera el impulso de la fibrilación auricular. Aquí están las opciones terapéuticas, endovenosas y biorales. Acá sí se puede usar lo que es amiodarona, que quizás sea lo que más se usa de la cardioversión farmacológica, ¿no? Solamente para recordarle el tema de los antiarrítmicos, la clasificación. Y siempre, ¿no? ¿Qué es mejor? Control de frecuencia cardíaca, control del ritmo. Si es un paciente crónico, tú dejas que siga fibrilando. Solamente le controlas la frecuencia cardíaca, que no haga taquicardia, beta bloqueadores. Si es un paciente agudo, muy sintomático, yo prefiero controlar el ritmo. O sea, no se ha demostrado que en todo fibrilador, si yo lo llevo a ritmo sinusal, el paciente mejora su sobrevida y complicaciones no. Más bien pueden haber recurrencias. O sea, el paciente llega a ritmo sinusal y no significa que nunca más va a fibrilar. Puede volver a fibrilar. Ahora, ojo, la indicación de anticoagulación es de por vida. Puede que tenga una fibrilación auricular paroxística, que en una semana revirtió, pero esa fibrilación puede volver a aparecer en la noche, en una semana, en un año, y en ese momento hacer el tromboembolismo. Entonces, si yo tengo riesgo de tromboembolismo, por lo que tengo de chatbacks, debería recibir anticoagulación, así sea paroxística, y así el paciente haya revertido de fibrilación a ritmo sinusal, así sea sinusal otra vez, y si indica anticoagulación, debería seguir con la anticoagulación, porque el riesgo de tromboembolismo existe. El tema de la amiodarona es pues que se asocia con fibrosis pulmonar, obviamente con uso prolongado, hipertiroidismo y toxicidad hepática, ¿no? Como les había mencionado, digamos, control del ritmo. Primero, ¿qué es lo que valora el paciente? ¿Está chocado? ¿Está inestable? Sí, está inestable, cardioversión eléctrica. Inestable, edema de pulmón, hipotensión, angina de pecho. No hay discusión, cardioversión eléctrica. No está inestable, se le pregunta, señor, cardioversión eléctrica o farmacológica. Eléctrica, autoría, es más rápida, más rápida. Obviamente hay que hacerte la cardioversión, no sé, no es tan cómodo eso, ¿no? No, me da miedo eso. Bueno, tenemos la opción de farmacológica. Se demora un poco más, pero el problema es que puede regresar la fibrilación, o sea, tiene más riesgo de recurrencias. Y ahí acá tenemos opciones según la comorbilidad que presenta el paciente, ¿no? Ya saben que pacientes con falla cardíaca, por ejemplo, su amiodarona. Igual en una fibrilación auricular crónica para lo que es el control del ritmo. Siempre va a primar el tema de la elección
de ese paciente. Y lo que está entrando bastante ahorita es la ablación por catéter. ¿En qué consiste la ablación por catéter? Se introduce un catéter hacia la aurícula y se queman las vías donde se generan los impulsos de fibrilación auricular. Tiene menor tasa de recurrencias, igual, si un paciente ha sido diagnosticado de fibrilación auricular y tiene riesgo de tromboembolismo por Chas-Bach, así revierta sinusal, tiene que ser anticoagulado de por vida, porque esa fibrilación podría regresar. Si regresa en la noche, no sabes, embolizas, es un infarto cerebral. Ustedes lo que más van a manejar es control de frecuencia cardíaca y identificar sobre todo aquellos pacientes que tienen riesgo de tromboembolismo. Control de ritmo no lo van a ver tanto, eso es más tema del electrofisiólogo, ya que es el cardiólogo especialista en algo. Bueno, eso sería todo. ¿Tuvieran alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, entonces nos vemos la siguiente semana. Tenemos nutrición clínica. Nutrición clínica vamos a tener un profesor invitado, ya para que les dé la clase. Y la siguiente semana viene lo que es el examen. El examen, recuerden, es inamovible.